Los pastores de los picos de Europa constituyen un auténtico ejemplo de conservación del paisaje y de las más ancestrales tradiciones del mundo rural. Durante el invierno, el ganado permanece en los pastos bajos del pueblo, pero cuando llega el buen tiempo, se inicia la transhumancia a los pastos comunales más altos. La vida del pastor es dura en todos sentidos. Es dura en el sentido de que estás aislado de todas las comunicaciones. Tienes que amañarte con todo. En una pequeña cabaña de 2 por 1,50 de cabida hay que hacer el queso y hay que cocinar y hay que dormir y hay que hacerlo todo. Pues aparte de la dureza del trabajo, de la climatología, pues tenemos el gran problema, el peor problema, que es la presencia de los lobos aquí, que están continuamente pues encima del ganado, ¿no? Y aquí lo que queda fuera por la noche y por la mañana está muerto. Este método de pastoreo en el puerto consiste en llevar al ganado a los pastos de altura durante los meses de verano, para aprovechar la mayor calidad de los pastizales, lo que aumenta el rendimiento del ganado. La finalidad de este desplazamiento y de la larga estancia veraniega es la fabricación del excelente queso Gamoneu, que los pastores vienen elaborando desde siempre en el puerto. Para ello utilizan la leche de razas autóctonas o adaptadas a su entorno, que pastan libremente en las majadas del Parque Nacional. Bueno, el queso aquí se diferencia principalmente en lo que pasta el ganado. Nosotros mismos lo que hacemos en la zona baja, lo que se hace aquí, pues hay una diferencia pues de textura, de sabor, vamos, no tiene ni comparanza. En calidad, vamos, lo de aquí es superior. Cuanto más alta esté la majada, mejor calidad. En esta altitud de la majada de las fuentes, Cándido y Alberto permanecerán durante más de 3 meses con sus cerca de 100 cabras, unas 90 ovejas y 2 vacas. Cualquier jornada comienza cuando las primeras luces del alba permiten iniciar las labores de manejo del ganado. En primer lugar, los hermanos Asprón deben ordeñar las cabras una a una. En las características propias del queso Gamoneu tienen influencia destacada tanto los factores naturales de la zona como las razas de ganado de las que se obtiene la leche y su proceso de elaboración y maduración. Después de ordeñar las cabras, se sueltan los cabritos para que vayan a tetar con sus madres, pues todavía les queda leche. De este modo se mantiene el cariño entre ellos y por la tarde, después de pastar madre e hijo en zonas diferentes, regresarán a la majada uno en busca del otro. Cada día, al soltar las cabras por los pastos de la vega, además de vigilar que no se pase ningún cabrito, hay que contar todas las cabezas que salen para comprobar si falta alguna. Las ovejas, que han pasado la noche en un recinto cercano, hay que bajarlas hasta los corrales para ordeñarlas. El ordeño se hace a mano, oveja por oveja, y la leche se va recogiendo en unos recipientes para su pronta elaboración. Hoy el día ha salido lluvioso. Son las condiciones de estas montañas. Los cambios climatológicos pueden variar extremadamente en una misma jornada, desde un reluciente día claro hasta una tupida niebla que no deja ver a más de 1 metro, o un día frío y lluvioso que cala hasta los huesos. El queso Gamoneu lleva un 5% aproximadamente de leche de vaca. El resto de la leche que producen las 2 vacas que subieron con todo el rebaño se destina al consumo de los pastores. Nada más ordeñar la leche, hay que colarla para quitarle todas las impurezas sólidas que hayan caído en el recipiente. Alberto utiliza un filtro fabricado con pelo de caballo llamado reyu. Una cola de pelos de caballo, de vaca. Porque aquí queda toda la basura que puede venir en la leche, pelos y... Para elaborar el queso hay que mezclar la leche procedente de los 3 tipos de ganado, caprino, ovino y vacuno. Al verter la leche, las materias sólidas quedan retenidas en el entramado de pelos. Sin detener el proceso, después de filtrar la leche hay que cuajarla con el cuajo natural obtenido del estómago de un cabrito. Esto es del estómago de un cabrito pequeño de 2-3 días. Se harta bien de la primera leche que da la cabra, del calostro, y luego el estómago se seca, se deja secar al humo y de aquí se saca el cuajo. Esto se mezcla con el último suero que da el queso que se hace, por ejemplo, hoy, el último suero que da ya, que nosotros le llamamos viria,
se mezcla con la viria, se deja unos días fermentar y de ahí saca el cuajo, que sería este. Este lo tengo fermentando. Ya lleva como una semana. Pero la semana que viene ya se puede cuajar con él. Estos pastores guardan el cuajo en una botella y cada vez que necesitan cuajar la leche añaden una pequeña cantidad en cada recipiente. Mientras el cuajo actúa sobre la leche, separando el suero de la cuajada, dará tiempo para almorzar y hacer otras faenas. Junto con las cabras, las ovejas y las 2 vacas, los hermanos Asprón también subieron algunas gallinas que les proporcionan huevos frescos cada día. Bueno, pues vamos a ver si puso algo la gallina turuleta. A ver si hay manera de desayunar huevo hoy. Pues sí, hay suerte. Hay un par de ellos. Bueno, hay días que no ponen ninguno. Mientras Cándido se ocupa hoy de hacer el queso, Alberto ha ido a dar una vuelta por el ganado que pace libremente por la Vega de las Fuentes, un abrupto terreno en el que todavía quedan restos de las cabañas que construyeron en piedra pastores de generaciones anteriores. Restos de cabañas de hace, qué sé yo, cientos de años, que seguramente antes hacían la majada aquí porque quedaba más retirada del temporal y del aire, que los de antes no eran tontos. Arrimadas a un pared para que no hubiera que gastar mucho material, con piedra solo. Alberto, como cualquier pastor de los picos de Europa, conoce palmo a palmo el hostil territorio en el que se mueve. Una cueva que tuve que hacer para resguardarme de una tormenta de hace unos días. Una tormenta que hubo fuerte y no traía paraguas y las tuve que apañar ahí. Sí, me la hice yo rápidamente. Ya había aquí piedras, a lo mejor antiguamente aquí había habido algo de cueva o algo. Habían dormido aquí algunos antepasados. María Suárez y Antonio Valle. Aquí grabaron los nombres hace muchos años. Se están borrando ya prácticamente. En 1927. Así que ya llovió, ¿eh? Algunos hombres y mujeres que pastorearon por las vegas de los picos de Europa dejaron la huella de su presencia grabada en la piedra. Nosotros no dejaremos nada, porque... Dios, ¿quién va a venir aquí después de nosotros? Nadie. Ocúpanse más de lo que pasó hace 500 años que de lo que está pasando realmente hoy en día. El gobierno y la administración. Y así vamos nosotros. Dios. A los pastores ninguno. Para andar diciendo el mono hay helicóptero, pero para traer la leña a un pastor no. Quieren más los lobos que a los pastores. Y así no se puede. Estamos luchando en contra de todos los peligros posibles. Y no podemos ir muy lejos. De esta manera. Por esto que esa tradición se termina. Y así vamos. Restos de una oveja que mató el lobo el año pasado. El año pasado por el día la mató. Un día con niebla la mató. Ahí arriba mató un cabrito y aquí una oveja. Y las cabras ahí debajo de la cabaña. Con niebla atacan. Como por la noche las guardamos, pues por el día aprovechan. Hostias, el mayor problema que tenemos es el lobo. Sí. El mayor problema que tenemos. Aparte de leña y otras cosas. Los únicos árboles que hay, como puedes ver, son esos. Un almorzal se llama. No da leña ni nada, como puedes ver. Dependiendo de la temperatura ambiente, el suero tarda más o menos en separarse de la cuajada. Una vez transcurrido el tiempo necesario, Cándido se prepara para cortar la cuajada en el momento preciso. Echarlo aquí para que se remoje en el suero y luego se lo echo ahí a las gallinas. Les gusta bastante. Ahora en el primer suero que salga lo almorzamos y lo echamos ahí, ya lo están esperando de paso. Bueno, vamos a cortar este que ya está para cortarla, porque si no se pasa, y este también. Hay que esperar a que empiece a soltar el suero. Vamos a taparlo un poco por si acaso. Si es que se nos cuela algo por allá. Hay que dejarlo un rato para que empiece a soltar el suero.
El pan mezclado con el suero es un excelente alimento para las gallinas que picotean todo lo que encuentran por la majada. Esto que tengo cuajado ya lo voy a acercar un poco aquí hacia el fuego porque se está quedando el día bastante frío y si no, no suelta el suero ni para la hora de cenar. En cuanto temple un poco rápido suelta el suero sin parar. Y ya de paso, pues vamos a poner la olla para que vaya el menú. Aprovechando el pequeño fuego que día y noche permanece encendido, Cándido calienta la olla de la comida. Conseguir leña es uno de los grandes problemas que hacen más dura la vida de los pastores en los picos de Europa. Aquí tengo los urbaños. Esto es una leña que quema muy bien y de hecho le da un aroma al queso especial. Pero quedan pocos y los pocos que quedan están muy lejos ya. Se van acabando. Alberto regresa de su viaje hasta la cueva con Indio, el caballo que tienen como medio de carga. Allí ha dejado algunos quesos a madurar, tras permanecer un periodo de un mes ahumándose en la cabaña. La falta de leña obliga a los pastores a aprovechar los largos desplazamientos hasta la cueva para traer algunas cargas de este combustible. Voy con queso y vengo con leña. No se puede perder el viaje. Una vez que ha liberado al caballo de sus aparejos, Alberto lo amarra con un trozo de madera para que no se aleje de la cabaña. Amarrarlo para que no se largue. Es que si no se baja para casa. Está acostumbrado a estar con más yeguas y un tranco de madera para que trabe contra las piedras. Y no se larga para casa. Porque si no se baja. Y así ya no marcha. Está acostumbrado a estar por abajo con yeguas y solo no se encuentra. El pequeño espacio del interior de la cabaña, que no llega a los 10 metros cuadrados, está bien aprovechado y sirve para todo, como habitación para dormir, como habitáculo donde ahumar el queso y para comedor. Si queda algo simple lo que hacer. Voy a ir a ver el ganado, voy a ir a por leña, voy a ir a la cueva, o voy a la casa a buscar comida. Estamos en el siglo XXI, aquí nosotros estamos en el XIII. Hoy, la niebla ha hecho bajar la temperatura ambiente. Con el calor del fuego, el suero se ha desprendido más rápido, pero a pesar de todo, ha tenido que estar 3 horas y media cuajando hasta que llega el momento de desuerar. Ahora estamos con el proceso de suerar, que decimos nosotros aquí, ¿no? Sacar el suero, vamos. El suero lo he hecho ahí en unos calderos que tengo ahí fuera y luego lo beben las ovejas, las cabras y las vacas, lo que llegue. Todos los animales que llegan ahí les gusta el suero. Desuerar. Ir sacándole el suero a la leche, ¿no? A medida que lo va soltando a la cuajada, vamos. Y sacando. Voy a girarlo un poco para que no caliente siempre por el mismo lado. Y hay que cortarlo de vez en cuando. Para que suelte el suero más rápido. Si hace calor no hay ningún problema porque lo va soltando en 2 o 3 días, ellos mismos lo va soltando. Ahí en la talamera, ¿no? Pero si hace frío, en vez de soltarlo, lo que hace es hinchar el queso. Cándido extrae todo el suero que puede y deja la cuajada en los recipientes para proceder a rellenar los moldes o arnios. Una vez desuerado, se vierte aquí en el molde, el arnio, que le llamamos nosotros. Esto que tenemos aquí es la artesa y el arnio. Lo echamos aquí y aquí permanece hasta por la tarde que se le da vuelta. Antes de echarlo aquí lo voy amasando. Lo echamos aquí y aquí permanece hasta por la tarde que se le da vuelta con la presúa, ¿no? Se va amasando para que quede un poco parejo la cuajada y no vayan trozos grandes. Amasando la cuajada. Cándido va amasando suavemente la cuajada con sus manos, sin apretarla demasiado. Bueno, curiosarlo un poco, pero no conviene prensarlo porque luego tiene dificultades para el salado y está mejor que vaya ello prensando por su propio peso, ¿no? Eso se deja aquí, sigue perdiendo el suero que le queda y por la tarde se voltea y se le echa la sal por una cara.
El suero que resulta de la elaboración del queso es un buen alimento para los animales y lo tienen a su disposición en unos recipientes al aire libre. Sobre todo después de la leche hay que limpiarlo bien, que si no corre peligro de picarse la leche. Sobre todo si hace calor. Pica la leche fácilmente y luego hay que tirarla. Echamos el día redondo. Vida y vuelta al queso. Transcurrido el tiempo que los pastores consideran necesario, hay que darle la vuelta al queso. Pero esta vez el trabajo se realiza fuera de la cabaña. Porque siempre cae algo de suero dentro de la cabaña. Y así si cae aquí pues no importa. A media tarde, Alberto va a recoger el rebaño para conducirlo hacia la majada. Algunos días, la climatología no favorece la fabricación de la leche y hace más penosa la estancia de los pastores en la vega. Y este aire para la leche y para el ganado está frío. El ganado para que traiga leche necesita calor. Sol y calor. Frío no es bueno. Aquí depende mucho del tiempo. Que si viene un temporal, como el año pasado vino mal tiempo, un mes de junio y hostia. El ganado lleva un palo de la hostia. Y uno con mojadura, con traje de agua meciendo diariamente. Es duro. La forma de vida de estos pastores está perfectamente adaptada al medio en el que se desarrolla. Saben plantar fresnos, recuperar pastizales, impiden la proliferación del matorral, evitan incendios, ayudan a conservar los bosques, pero sobre todo tienen un gran conocimiento de la naturaleza que les rodea. Matallobos. Pero los lobos no la comen. No sé dónde tendrá el veneno ni dónde no, pero... Y los animales tampoco. La planta no la come, ¿no? Esta flor la llamamos la flor del pirulete. Porque con ella engorda la oveja y deja de traer leche. Y es verdad. En el momento que nace esta flor, la leche baja. Esta flor azul. Flor del pirulete, sí señor. Esto es lo que sacamos del queso. Lo que sobra del queso lo echamos para no perder nada. Aquí no se puede desperdiciar nada. Cada tarde, cuando regresa al rebaño, Alberto debe darle sal, pues su organismo la necesita. Después, los hermanos Asprón vuelven a ordeñar o mecer las ovejas, como se dice en esta zona de Asturias. Este trabajo de mecer es bastante duro, pues aunque la frecuencia del ordeño provoca el desarrollo de las mamas y mejora la producción de leche, la cantidad obtenida no llega a 1/4 de litro por cada oveja. Una vez ordeñadas, hay que soltar a las ovejas para que pasen la noche cerca de la majada. No, estas ahora después de mecerlas, o hablando en castellano, ordeñarlas, se sueltan otra vez. Y duermen ahí arriba libres. Por la mañana se vuelven a encerrar aquí y se vuelven a mecer. Mientras suelta las ovejas, Alberto controla que no se le escape alguna que quiere que se quede en el corral y lleva la cuenta de las cabezas que hay cada día para comprobar si el lobo ha atacado al rebaño. Estas las aparto para ordeñar a las madres por la mañana. Por el día ordeñan ellas, por la mañana ordeño yo. Ahora las encierro ahí, estas duermen cerradas y luego por la mañana, una vez que ordeño las madres, ya se sueltan con ellas por el día. Para atraer a las cabras hasta la majada, Alberto utiliza la sal. Los animales acuden con apetencia a lamer este producto natural tan necesario para su organismo. Algunas cabras también toman como alimento el suero extraído de la leche. Por la tarde, después de pasar toda la jornada por la vega, las madres amamantan a sus cabritillos antes de ser ordeñadas. Aunque no lo parezca, las cabras son más dóciles a la hora de ordeñar y le facilitan mucho la labor al pastor. A medida que los hermanos Asprón van ordeñando las cabras, las sacan del corral y ellas mismas se quedan por los alrededores de la majada para recogerse por la noche dentro del recinto vallado. Entre las muchas tareas que hay que realizar durante la estancia en los pastos de la montaña está la de esquilar a las ovejas. Jorge, otro de los hermanos, que sube de vez en cuando con alimentos y leña,
aprovecha para esquilar algunas ovejas. Primero ata juntas las 4 patas del animal y después le corta la lana con la tijera, lo más cerca posible de la piel, evitando hacerle algún corte. Antaño, esta lana de origen merino tenía un valor adicional que compensaba el esfuerzo del trabajo realizado. Hoy, su valor también ha caído en picado. Si no se quema el mismo día que se corta, no se quema. Ni con gasolina ni con nada. Mira dónde tengo que tirar la lana, porque no te da cuenta bajarlo hasta casa al precio que lo están pagando. Como otras tantas cosas que producimos, no siendo el caso que sí que se paga bien, ahí lo tengo que tirar y quemar, de hace 10 años para acá. Porque al precio que lo pagan no te das cuenta bajar la casa en caballos y en sacos. Ya ves la distancia que hay y no merece la pena. Lana que producen las ovejas de los picos y no la quieren. Les voy a subir estos quesos aquí al estante de arriba, porque para subir estos aquí, a medida que van secando, pues se van alejando más del fuego para que no reciba mucho calor, ¿no? Porque el queso, el calor es malo para el queso lo que necesita es humo, no calor. Le hace secado y aparte pues le hace la capa impermeabilizante para que los insectos no penetren. Pues al estar duro y con el humo es lo que le hace la capa de impermeabilizante que no lo afecten las moscas. Bueno, esto ya le podemos quitar el molde y lo ponemos aquí arriba. Cuando los quesos llevan aproximadamente de 48 a 72 horas, se extraen del molde y se colocan encima del fuego para que se vayan ahumando durante unos 15 o 20 días. El ahumado en general es ahora, a partir de ahí, ¿no? Es cuando empieza a recibir el ahumado. Esto, que no están blandos para quitarles el molde, pues los dejamos un día más. Este, por ejemplo, pues andarán por los 7 kilos casi, 6 kilos y pico. La operación de salado, secado y curación de los quesos es muy importante en el proceso de elaboración. Durante la fermentación, el queso adquiere sus propiedades especiales y características que le da el peculiar sabor que distingue a cada artesano quesero. Voy a darle vuelta a estos de ayer y echarle la sal por la otra cara y ya los paso ahí a la talamera. Esto se llama talamera. Extenderla para que quede cubierto totalmente de sal, ¿no? Luego lo que sobra ya se le quita. Y ahora lo ponemos aquí. Hasta mañana. Lo pongo siempre hacia ese lado para que no reciba mucho calor del fuego, porque recibe mucho calor, se le va la grasa del queso y entonces pierde la grasa totalmente. Vamos a esto. Estos mañana ya pasan aquí y estos al siguiente. Estos mañana se les puede quitar el molde. Bueno, ahora los voy alejando y cuando se me llena este pues los llevo a la otra cabaña hasta que estén bastante secos para llevarlos a la cueva. Como están estos, por ejemplo, aquí ya hay estos ya los podríamos llevar a la cueva sin ningún problema. Durante el proceso de fermentación o curación, los quesos reposan algunas semanas en la talamera de la cabaña. Allí, mientras van perdiendo la humedad, toman el sabor del humo y se refuerza la capa exterior que los protege. Algunos quesos ya llevan más de 20 o 25 días curándose en la cabaña y ya están secos y ahumados, por lo que se pueden trasladar a la cueva. Cándido tiene en Indio su mejor aliado para la carga y el transporte. El día amenaza lluvia y hay que proteger la delicada y valiosa mercancía del contacto directo con el agua. Una de las cuevas naturales que habitualmente utilizan los hermanos Asprón está a casi 1 hora de distancia andando desde la Majada,
por lo que habrá que aprovechar bien el viaje y llevar el mayor número de quesos. Atravesando los angostos y pendientes caminos propios de la orografía de los picos de Europa, hombre y caballo llegan a la boca de la cueva. Este terreno kárstico está recorrido en su interior por numerosas simas naturales. Los accesos a algunas de ellas son más dificultosos que los de otras, pero ninguna de cueva ofrece garantía de seguridad durante el descenso. Pero es allí donde hay que dejar a reposar los quesos para que tomen su punto óptimo de sabor. Esto le da el toque perfecto al queso. Ella pone la humedad, ella pone la temperatura, le da una suavidad exquisita al queso. El queso que no venga a la cueva, eso no ha llegado a su punto perfecto. Bueno. Una vez colocados los quesos sobre las tablas, Cándido sale de la cueva para traer otro saco de quesos. Bueno, lo bueno es que permaneciera un mes, pero hoy se vive tan deprisa que hasta el queso se come deprisa y no se le da el tiempo necesario para que madure, ¿no? Unos 30 días como mínimo debería permanecer acá. Por esta vez ya está. Ahora hasta la semana que viene no necesito, porque teniendo espacio en la cabaña, pues también se necesita que pase el mayor tiempo en la cabaña posible. El problema es que no hay espacio, entonces muchas veces hay que traerlo incluso no estando bastante curado. Pero cuando hay espacio, pues no se necesita traerlo a la cueva. Pues dentro de un par de semanas se les da la vuelta, para que no estén siempre del mismo lado. Y así se vigila a ver si hay alguna gota de agua. Bueno, el año pasado pues pingaba por todos lados. Este año hasta ahora hubo suerte. Apenas pinga. Donde le caiga agua hace el agujero y por ahí los gusanos hacen de las suyas. El ahumado y el salado es el que hace la capa impermeabilizante. La gota de agua rompe la capa impermeabilizante, entonces los gusanos se reproducen. Desde siempre, estas entrañas de la tierra han aportado la tranquilidad, la oscuridad, la temperatura y la humedad ambiente que el queso gamoneu necesita para madurar. En el oscuro vientre de los picos de Europa, los quesos permanecerán más de un mes expuestos a la acción de la propia naturaleza. Antes de regresar a la majada, Cándido aprovecha el viaje para bajar hasta la zona del bosque y volver con un viaje de leña. Pero no es fácil conseguir este material, pues las normas del parque solo les permiten aprovecharla de los árboles caídos. Este año los pastores han tenido suerte, y las nieves y los vientos del invierno derribaron un buen ejemplar. Cada viaje, con la motosierra, van dividiendo el árbol en pequeños trozos para trasladarlos hasta la majada. Pero, sin embargo, no es este el único y principal problema al que se tienen que enfrentar los pastores de los picos de Europa. El acoso de los lobos, cada vez más protegidos por la administración, hace retroceder a la cabaña ganadera en Las Vegas hasta su casi total extinción. Y andan ahí 3 buitres sobrevolando y es muy mala señal. Donde andan buitres hay carne. Que habrá venido el lobo a hacer visita. O alguna vaca se habrá depeñado por ahí en algún barranco. No, parece que tiran abajo. Yo fui muchos años pastor en Ario, 40 años lo menos, y nunca ningún lobo me hizo ningún estrago. La cosa de los lobos, yo creo que mucha culpa de que haya lobos la tuvieron los pastores, el abandonar el puerto. Porque antes, en aquella época, no había un palmo de terreno que no anduviera algún pastor. Y el lobo sí hubo años que crió por allí. Pero antes de subir para el puerto, pues se hacían unas búsquedas y se encontraba la cría y se los criaba, porque entonces nadie se metía con eso, no era nadie castigado por esa razón ni nada, estaba todo libre. Y los lobos allí no tenían dónde esconderse y tenían que irse a la fuerza, porque los lobos son de bosques, no son de cielos, de andar por terreno raso, ahí no viven. Y claro, cuando empezaron a faltar los pastores, según fueron bajándose los pastores, dejando de ir, pues seguían echando allá el ganado solo.
y vino un lobo por ahí, encontró qué comer y soledad, y dice, bueno, pues mejor que para aquí no voy a ningún sitio. Y por eso está el lobo ahí, si no se hubiera seguido viendo pastores como entonces, no había lobo. En todas las vegas del puerto había muchos pastores, no había ninguna cabaña vacía, pero no había lobos. Y había buenos rebaños de cabras y buenos rebaños de ovejas y daba gloria estar en puerto porque tenías todo el día animales por delante para ver los corderos, cabritos, hacer el queso, cebar, hablando con respeto, los gochos, que criábamos aquí cerdinos también. Y todo eso se terminó. Sí, nosotros en realidad no nos ataca mucho porque permanecemos prácticamente las 24 horas vigilando, ¿no? Bien sea yo, bien sea mi hermano. Pues siempre hay un momento que tienes que venir a la cabaña, que tienes que bajar a casa por comida, que tienes que ir a llevar queso o por leña. En ese momento pues tienes que dejar el rebaño solo y ahí es cuando se produce el ataque, ¿no? El lobo tenían que autorizarlos para que lo persiguieran y lo ahuyentaran, aunque no los dejaran matarlos, pero que los dejaran tener algún arma, aunque fuera de fogueo, para ahuyentarlos, Y otra manera, el no dejarlos hacer, pues tampoco no me parece bien, porque, oye, yo creo que cuando en el tiempo que yo fui pastor, y como yo, ya digo, 80 vecinos que había de aquí del concejo en Puerto de Onís, pues no hacía falta que el helicóptero fuera a recoger basura. No había basura, porque nadie atiende mejor su casa que el mismo dueño. Y entonces las cosas el puerto estaba mejor administrado entonces que ahora, más limpio y mejor. Lo que vale aquí es tener buenos chatos, buenas vacas, buenos cabritos, corderos y buenos quesos, pero no lobos. Los lobos podían tenerlos muy bien por ahí, cerrados en un sitio, que lo que sobran son sitios para eso, y que los cebaran ellos. Pero que no los tengan a lo que los esclavos estamos aquí criando y que desterraron de aquí a la gente con los lobos. El lobo cuando yo era pequeña no existía. Existe de hará 13 o 14 años acá. Pues tenemos un problema con él pues enorme, que nos tenemos que deshacer de los animales por cuenta del lobo. Porque los rebaños en vez de ir para arriba van a menos y entonces pues unos animales que tú tienes, que tú crías, que los quieres, pues sientes mucho el tener que verlos así, deshechos por él. Y también cuesta mucho el decir pues que tienes que abandonar después que llevas una vida aquí, pero que hay que abandonar. ¿Usted le ha matado a muchos animales al lobo? Sí. Pues desde marzo a hoy llevaremos 14 al día de hoy. Y eso, para los que vivimos aquí, pues cuesta trabajo el decirlo. ¿Y no va a seguir subiendo a hacer queso? No. Tengo lo muy decidido que no vuelvo más. Tengo lo muy decidido. El lobo, la oveja y el pastor han formado desde los orígenes del pastoreo un triángulo indisoluble. Desde tiempos inmemoriales, donde ha habido un pastor con un rebaño, ha aparecido el lobo. Pero hasta la aplicación de la legislación ambiental moderna, el pastor ha sabido y ha podido defender a sus animales de los ataques de los lobos. Es el pastor el que tiene que controlar el paisaje, porque mientras sea así, existirá el lobo, pero si ocurre al revés, habrá lobos, pero no habrá pastores ni rebaños. Bueno, marcho ya. ¡Hala! Bueno. Hasta luego. Quédate Natalia, la hija mía. Bueno. Desde niña, Covadonga Fernández se dedicó a elaborar queso en las majadas de los picos de Europa. Su hija sube a ayudarle en algunas ocasiones, pero Covadonga está desilusionada de luchar contra el gran problema de los pastores. Llevo como 4 años diciendo que no sube más. Pero, no sé, este año está muy decidida. Me parece que sí, que va a ser el último año que suba. Porque esto se acabó ya.
En estas condiciones es muy difícil que un joven desee seguir el oficio de sus padres y abuelos, y por eso no existe relevo generacional. Esto a mí no me gusta. ¿Por qué no? Porque es una vida muy dura. No me gusta, vamos. Cuando era pequeña estaba con mi madre aquí, pero según fui creciendo, pues me quedaba en casa para ayudar a mi padre, a la hierba, con mis otros 2 hermanos. Pero este año subí para acá a ayudarla. Iván es uno de los pocos ganaderos jóvenes que, con esfuerzo, muestra interés por continuar con la tradición ganadera de su familia. Estoy amamantando una cabrita porque no tiene madre y para que mame un poco. Y que mame un poco porque si no, no sé si vivirá. Es que no la deja la cabra. Tengo que aguantar la cabra para que mame. Como no es de ella... En la majada de Gumartini, cada día, desde primeros de junio hasta final de septiembre, Iván ordeña sus cabras y sus ovejas para elaborar los quesos tradicionales con la leche obtenida. Luego las suelta por la vega para que pasten libremente y den buena leche. Estas son las cabritas pequeñas y déjoles ahí para que por la tarde acudan las cabras a dar de mamar y puedan que vuelvan para aquí otra vez las cabras. Van a tener que ir a buscar. Si les dejo con ellos, pues no vienen. Y así puedo ordeñar otra vez. Cuando los quesos han madurado el tiempo necesario, Cándido se dirige a una de las cuevas para sacar los que necesita para la venta. El acceso a esta sima natural es muy difícil y debe descolgarse con cuerdas. Aquí tengo el queso madurando en la cueva. Aunque parezca un pozo, pues abajo hay un salón bastante grande y es una cueva excelente para el queso porque le da el tono exacto de maduración y suavidad, ¿no? Sí, hay que bajar pues con la cuerda y aparte el queso también hay que subir la cuerda, pues habrá unos 8 metros aproximadamente, 8 o 9 metros de profundidad. Dejar la cuerda colgando para atar el queso abajo y luego una vez que salga lo jalo para arriba, ¿no? Cándido deja una cuerda atada a la roca para poder colgar de ella un saco con quesos. Hay que revisar el sistema de seguridad. Bueno, cada vez que haga falta queso, pues hay que venir a buscarlo, ¿no? Cuando los clientes van pidiendo, por supuesto que este es el mismo método para meterlo. La otra cuerda, con nudos para agarrarse bien con las manos, le servirá a Cándido para descender los 8 metros de profundidad que tiene la entrada de la sima. Una vez en el interior de la cueva, Cándido coge todos los quesos que le caben en el saco y en la mochila y regresa al exterior. Hay 2. Tengo el saco cargado ahí para tirar de él ahora. Aquí tenemos el tono que coge ya con la cueva. Digamos, este ya tiene un periodo de maduración casi completo. Pero lleva desde el 20 de mayo aproximadamente, un par de meses lleva en la cueva. La indignación y la desmotivación aumenta progresivamente entre los ganaderos, que ven impotentes cómo una y otra vez sus ganados son esquilmados. Cada año son menos los pastores que suben con sus rebaños a los puertos, reduciendo las esperanzas de futuro.
Y yo creo que sí, yo creo que eso desaparece. Si no toma medidas alguien, algún organismo, alguna cosa que los ayude, desaparece. Se ha llamado a desaparecer. Bueno, pues si no fuese el Parque Nacional, pues se podría luchar de alguna manera, pero desgraciadamente ni las directrices del parque, ni los gobiernos, ni los locales, ni los regionales, ni los centrales están por la labor de echarle una mano al ganadero. Entonces, pues ¿qué nos queda? Pues prácticamente desaparecer, ¿no? Optar por vender los rebaños y dedicarse a otra cosa. Para poder conservar un territorio así hay que nacer en él y hay que vivir en él y hay que conocerlo bien. No sirve ir ahí de excursión y ver y decir, coño, esto qué bonito es. No, para saber lo que es hay que vivir allí, hay que vivirlo. Las cosas tal y como están, no tienen solución. Está de ver que los pastores cada vez somos menos, que nos tenemos que ir por el problema ese, porque de otra manera los demás para nosotros no son problemas porque vivimos siempre con ellos. La luz, el agua, lo demás para nosotros no son problemas. El problema nuestro es el lobo. Y por eso nos tenemos que ir. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.